Queremos determinar si cada función lineal está aumentando o disminuyendo. Mirando las funciones lineales aviso cómo están en forma de f de x igual 1010 más b, donde m está la pendiente de la función lineal y b es el intercepto, y podemos determinar si una función lineal está aumentando o disminuyendo determinando el signo de la pendiente. Si la pendiente es negativa, o menor que 0, luego la función está disminuyendo, y si la pendiente es positiva, o 0, luego la función está aumentando. Así que vamos a ver los gráficos de estas dos funciones en un solo momento, pero por ahora deberíamos poder reconocer que para esta primera función la pendiente o m es igual a -2, y por tanto la función está disminuyendo. Ahora para la segunda función lineal f de x igual 3x más 1, la pendiente es +3 y por tanto la función lineal está aumentando. Miremos la gráfica de estas dos funciones para obtener una mejor comprensión de lo que significa que la función lineal está aumentando o disminuyendo. Si primero consideramos f de x igual 2x más 7, si queremos graficar este aviso como el intercepto y es +7, el cual nos da este punto aquí, y luego de nuevo la pendiente es -2 o si queremos -2 1. Por lo tanto del intercepto, y si bajamos 2 unidades ya a la derecha 1 unidad tenemos otro punto en la función lineal. Tenga en cuenta que a medida que avanzamos de izquierda a derecha, el gráfico va descendiendo y, por lo tanto, la función lineal está disminuyendo. También podemos decir que a medida que x aumenta y disminuye o utiliza nuestra pendiente aviso de que, y disminuye en 2 cada vez x aumenta en 1. Lo sabemos porque tenemos un -2 en el numerador y a +1 hexanewton en el denominador. Y recuerda que la pendiente de una línea es la relación del cambio de, y al cambio de x, o también podemos decir el cambio en el valor de la función al cambio en x. Y luego mirando la segunda función lineal, f de x igual 3x más 1. Aviso como el intercepto y es +1 dando este punto aquí, y entonces porque la pendiente es +3, o si queremos 3 1, desde el intercepto, y si subimos 3 unidades y derecha 1 unidad tenemos otro punto en la función lineal. Y aviso como la línea va hacia arriba de izquierda a derecha y por tanto la función está aumentando. También podemos decir que x aumenta, el aviso de que también aumenta, o más específicamente, de nuevo porque la pendiente es la relación del cambio de, y al cambio de x podemos decir el valor y, o el valor de la función aumenta por 3 cada vez que el valor x aumenta por 1. Espero que encontreste esta explicación útil.